Sabemos que construir un país desde la reconciliación es fundamental por varias razones. Se superan los conflictos, se fortalece la unidad nacional, se busca la verdad y se garantiza la justicia, se promueve un desarrollo sostenible. Es un pilar para la democracia saludable, se fortalece el tejido social. En definitiva, la reconciliación es necesaria para construir un país que sea justo, unido y capaz de alcanzar su pleno potencial. Sin ella, las sociedades quedan atrapadas en un ciclo de división y conflicto que impide el progreso y perpetúa el sufrimiento. Como Iglesia en México, unámonos en oración. Este domingo 18 de agosto, invitamos a todas las parroquias y movimientos laicales a sumarse dentro de las celebraciones eucarísticas a la jornada de oración mensual, pidiendo a Dios por la esperanza de construir un nuevo país desde la reconciliación, uniéndonos a la intención mensual del Papa Francisco, pidiendo también por los líderes políticos. Imploremos a Dios nuestro Padre y a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, nos iluminen y alienten para continuar construyendo la paz en México que tanto anhelamos. Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio del Tierra Buena para el Día del Señor, el podcast que semanalmente transmitimos para ayudarnos a reflexionar sobre las lecturas del próximo domingo, para hacer tierra buena, para que la semilla de la palabra caiga en nuestro corazón y dé mucho fruto. Estamos con ustedes en esta reflexión del domingo vigésimo del tiempo ordinario, el padre Toño Tame, el padre diácono. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias, bien. El padre Jaime Paredes, ¿cómo estás, ¿Qué Jaime? tal? Saludos. Hola, ¿Cómo ¿qué te tal? fue el día de ayer en tu investidura como canónigo? Muy bien, muy emotiva la misa, muy agradecido con Dios. Bien, muy Muy padre. bien. Felicidades. Las personas que se han enterado me han dicho que qué bueno que pues te hizo justicia el Vaticano II. Y bueno, vamos, vamos viendo cómo nos toca, ¿no? Pero pues adelante y felicidades. Yo, Miguel Ángel Saloma, con mucho gusto de estar con ustedes. Vamos a pedirle al diácono que comience la reflexión. ¿Quieres decir algo, Toño? Sí, brevemente, Padre Miguel, nada más recordarles a nuestros queridos hermanos que este domingo y todavía el siguiente vamos a seguir leyendo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que en su conjunto se llama el discurso eucarístico. Entonces, vamos a hoy revisar uno del versículo 51 al 58, pero todavía el siguiente domingo terminaremos ya con este capítulo. Entonces, no perdamos de vista que es el mismo capítulo y vamos a ir reflexionando sobre él. Muy bien, muy bien. Jaime, ¿nos puedes hacer el favor de leer? Claro, sí. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron.
el que come de este pan vivirá para siempre. Muy bien, muy bien. Toñito, adelante. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues sí, seguimos escuchando de Jesús esta eh, invitación que nos hace, que ya la hemos venido escuchando los domingos anteriores, pero vemos cómo Jesús va profundizando, va siendo mucho más claro conforme pasa el capítulo y vemos cómo la reacción de quienes lo escuchaban también se va incrementando, ¿no? Porque en el domingo anterior escuchamos que Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. Y entonces quienes lo escuchaban decían, pero ¿cómo bajado del cielo si que no conocemos a sus papás, que no conocemos a sus hermanos? Pero hoy Jesús les dice, les voy a dar mi carne para que el mundo tenga vida. Y entonces ahora sí los judíos dicen, ¿cómo? ¿Cómo que nos vas a dar? ¿Cómo que nos va a dar a comer su carne? Y obviamente esto, pues ya empieza a ser un choque directo contra la mentalidad y la costumbre. No olvidemos, queridos hermanos, que los judíos no bebían la sangre de los animales. En el Levítico 17, capítulo 17, versículos 10 al 14, se establece que los israelitas no deberían de tomar o comer la sangre porque se consideraba que ahí estaba la vida, ¿no? Y entonces ellos consideraban que por ese hecho la sangre era sagrada y entonces la sangre estaba reservada para los sacrificios en el templo, ¿no? Entonces que Jesús empiece a decir, coman, beban, pues yo creo que empieza a ser así como, ya me imagino la cara de extrañeza, ¿no? Pero aquí vemos cómo Jesús empieza a profundizar y empieza a lanzar otro mensaje, ¿no? Porque Jesús habla de su carne y de su sangre, porque está hablando y, no, y quiere ir preparándonos para el sacrificio que va a ser, porque Jesús hace un sacrificio de redención y de vida eterna, ¿no? Pero también aquí empieza a darle el mensaje a los judíos y a quien lo escuchaba, que él era el Mesías, pero no el Mesías que se habían, yo diría, ideado, ¿no? Ideado de ese Mesías que los venía a liberar de la opresión de los otros pueblos. Y entonces Jesús empieza a confeccionar que Él es el Mesías, pero que Él va a ofrecer su vida por nuestra salvación. Y entonces empieza a introducir, no todavía tan claro, pero empieza a producir ya la cruz para la redención, ¿no? También no podemos olvidar que entre el pueblo judío, en el pueblo judío, el compartir una comida es algo muy importante, ¿no? Cuando yo comparto con alguien más lo que tengo que comer, eso implica unión, compromiso y amistad. Y eso sí lo sabían ellos, porque eso sí lo practicaban. Entonces Jesús les está diciendo, quiero unirme más a ustedes y quiero hacerme parte de ustedes, ¿no? Por supuesto, en ese momento, como siempre nos pasa a los seres humanos, puede más los paradigmas y los prejuicios a que abrir nuestra mente y nuestra inteligencia a lo que Dios nos quiere decir. Y entonces aquí va configurando Jesús
su identidad de Mesías, ¿no? Jesús va a ofrecerse todo él por la salvación. Y él habla de que esa salvación además nos da la vida eterna, pero le pide algo al hombre, le pide que el hombre acepte, reconozca y participe. ¿De qué? De esa comida y de esa bebida. Claro que en este momento, pues todavía no está muy claro cómo le va a hacer Jesús, ¿verdad? No faltará algún despistado, digo yo, que se haya imaginado, ay, ¿cómo le va a hacer para darnos su carne? Jesús no había dicho que iba a hacer ese milagro, ¿no? Del pan y el vino que lo convirtió y lo sigue convirtiendo cada celebración eucarística en su cuerpo y en su sangre. Pero bueno, Jesús también va como increciendo, ¿no? Va develando poco a poco todo ese camino de salvación, ¿no? Pero con esto quisiera terminar mi primer comentario. También vemos cómo Jesús habla de que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hay una verdadera, yo diría, no quiero utilizar la palabra comunión porque habla de una verdadera integración, porque permanecer en el otro y permanecer el otro en él es una compenetración 100%. Nos estamos volviendo uno y eso es a lo que nos invita Jesús. Y eso se me hace maravilloso, ¿no? Pero a la vez como que da temor. Y de eso platicamos en la segunda intervención. Muy bien, muchas gracias, Padre Toño. Padre Jaime. A mí me llama la atención, pues, que en estos versículos, en estos 7 versículos, está presente mucho el término de la vida. eh, 9 aproximadamente es lo que pude contar, como 9 veces que se repite esto, ¿no? Yo soy el pan vivo, el que come de este pan vivirá para siempre, el pan que yo les voy a dar es carne para que el mundo tenga vida. Es una constante mmm, que señala Jesús. Y entonces, pues sí, me preguntaba a qué vida, qué, a qué vida se refiere, qué vida es la que nos está donando Jesús. Es la suya, por supuesto. Y a mí lo que me da mucha luz es, sí, es su vida, pero no su vida en solitario. Es su vida unida a la del Padre. Es el Padre, es su unión con el Padre. Así como el Padre posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Está hablando pues de esta comunión, de esta unidad, de esta comunión que, sin lugar a duda, afecta lo más interno del ser humano. Cuando el ser humano experimenta toda esta comunión, toda esta pertenencia, entonces el ser humano se transforma. El ser humano transforma su mente, transforma sus pensamientos, transforma sus decisiones. La misma, lo que en algún momento fue nuestro pasado de pecado, de culpa, Dios lo va transformando, porque hay una unidad ahí. Por eso también dice, resucitará el último día. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Es decir, se remonta a la muerte, se supera la muerte, se transforma la muerte. Solo esa vida con Dios. Y yo creo que en la actualidad, pues, vaya que requerimos de este, de este anclaje, de anclarnos en Dios para todas nuestras dimensiones, las dimensiones de nuestra vida, sean las personales, las familiares, las sociales, vivir por Dios,
vivir en Dios, permanecer en Él. Es yo creo que lo que nos llama también esta pues experiencia eucarística. La experiencia eucarística es pues todo ese dinamismo de vivir en el Padre, como Jesús. Jesús lo que viene a darnos, sí, es la vida de comunión con el Padre, la vida de unidad con el Padre. Ya después el Evangelio según San Juan se encarga de decirnos todo esto. Mi Padre y yo somos uno, yo no digo nada por mi cuenta, toda esta identificación. Y ya también hace 8 días creo que lo mencionaba como Pablo, ¿no? Como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Todo eso se da en el interior y es una fuerza extraordinaria que empieza a iluminar pues el exterior, empieza a iluminar, como lo decía, pues toda nuestra vida en cuestión de relacionarnos con los demás, en cuestión de los trabajos que hacemos, los proyectos que realizamos. Pero pienso que este es el núcleo, esta es la vida que necesitamos, la vida en Dios. Y además es una vida donada, es una vida que se nos da como un don, como un regalo. Ni siquiera no hay condiciones, y si hubiera alguna condición es que estuviéramos hambrientos de Él, pero realmente es una vida que se nos da la Sí. posibilidad de esta comunión con Dios y que vaya marcando realmente nuestra existencia. Es un regalo, es un don. Esto es lo que se nos da, una posibilidad nueva de relacionarnos con Dios, pues desde la gratuidad, desde pues, el Todopoderoso que es generoso con cada uno de nosotros. Por ahí yo pensaría en este texto. Muy bien, muy bien. La verdad es que los ambos han dicho cosas muy bellas. Solamente quiero complementar. eh, Así como el deportista que tiene que ejercitarse en su deporte y el profesionista tiene que ejercitarse en su área, en el dibujo, en las matemáticas, y también las espiritualidades de las diferentes religiones que ejercitan en su campo. En nosotros los cristianos católicos tenemos que ejercitarnos en esto de estar en comunión con el Señor. Eh, También me parece que es importante no solo hablar de la comunión porque puede asociarse a la fila de la comunión, ¿no? Sí, sino a la interioridad, la interiorización de la persona de Jesús y de la vida de la persona de Jesús. Eh, Tienes razón, Jaime, hay una sobreabundancia del término vida y esta vida que no es la vida material, así como asociamos el alimento material a la vida material, a la vida biológica, el alimento espiritual que es Jesús nos asocia a la vida espiritual, a la vida de Dios. Y esto hay que profundizarlo, hay que estarlo permanentemente visualizando. Esta es nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad no son nada más ejercicios espirituales, ¿no? La ascesis, el ayuno, la abstinencia. Nuestra espiritualidad no solo son las prácticas de ir a misa o confesarse, ¿no? Así como prácticas que podrían parecer externas, ¿no? No es las fiestas parroquiales, nuestra espiritualidad no es la devoción a un santo. Nuestra espiritualidad en el fondo, en el fondo, en el fondo, es tragarnos, comernos la vida de Dios a través de la vida de Cristo, a través de la persona de Cristo. Es decir, comenzar a unirnos perfectamente bien con Cristo y en sus criterios, en sus decisiones, en el modo de mirar la vida. Cuando nosotros comemos la sabiduría de Dios, en la primera lectura nos habla del banquete de la sabiduría, que la sabiduría nos prepara un banquete que nosotros nos tenemos que comer. La sabiduría es Jesús. La sabiduría de Dios es Jesús.
nosotros nos tenemos que comer este banquete de Jesús para comenzar a ver la vida con los ojos de Él y comenzar a hacer con nuestras manos lo que Él hace y con nuestros pies y nuestra genitalidad y nuestro bolsillo, nuestra economía, nuestro trato de la familia. Todo tiene que tener una espiritualidad y esta espiritualidad cristiana es la persona de Cristo. Es decir, allí se resume todo lo que podemos decir de nuestra fe. Eh, Principalmente en el amor de Dios, que es el origen de esta dinámica. Dios nos ama a tal punto que nos da su vida a partir de la vida de Cristo y esta vida que no quiere permanecer afuera de nosotros, como como el reino, como lo dice Marcos, ¿no? Está a la portada de mano, está al alcance de nuestras manos. No, comienza al alcance de nuestras manos, se acerca al alcance de nuestras manos, pero nos pide que nos lo hagamos, nos lo traguemos, nos lo comamos, que esté de afuera hacia adentro. Ese es el movimiento, de afuera hacia adentro, para que de adentro hacia afuera podamos manifestarnos como Cristo se manifiesta en la vida del mundo, ¿no? Les decía ayer en la misa del día 15 donde se lee esta lectura del Apocalipsis, esta mujer que está con dolores de parto y el Satanás, la bestia, está a punto de devorarse al producto y este Dios que nace de la Virgen, esta mujer encinta, que representa no solo a la Virgen María, sobre todo a la Virgen María, pero también a toda la iglesia, que somos los encargados de parir a Jesús en este mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero lo tenemos que concebir en nuestro seno. ¿Y cómo lo concebimos? No es una cosa biológica ni física, sino espiritual. Lo concebimos cuando nos lo comemos. Y esto para mí es el meollo de toda nuestra fe. El amor de Dios que entra en nosotros para que de nosotros salga para transformar el mundo. Eh, Como siempre, yo pienso que nos quedamos muy cortos de este misterio. Toño, Sí, yo nada más comentar brevemente, ya dentro de 8 días platicaremos más a esto. Eh, Nosotros tenemos que creernos profundamente lo que Jesús nos dice, ¿no? Y a veces somos medios escépticos, ¿no? Escépticos porque hoy Jesús está siendo muy claro, ya lo decía el padre Miguel, el padre Jaime, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Jesús vive por la vida que el Dios Padre le comunica, así también el que me come vivirá por mí. No vivo yo, vivo porque Jesús me da esa vida, ¿no? Y eso hay que creérselo, ¿no? ujú, Como que a veces no nos lo creemos tanto. Entonces yo los quisiera invitar, queridos hermanos, a que reflexionemos todos los versículos que estamos leyendo en este Santo Evangelio del domingo, pero que particularmente revisemos estos versículos. Si yo como a Jesús, viviremos por él, así de sencillo, ¿no? perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Eh, Jaime, Yo le dejaría allí. muy bien. Pues, queridos hermanos, este evangelio lo tenemos que contemplar, lo tenemos que contemplar, no solo meditar.
La meditación es un proceso mental que nos explica, que nos amplía, sino que lo tenemos que contemplar. La contemplación es una mirada de unidad, de una unidad con Dios, con el misterio. Concéntrense a la hora de la misa, concéntrense en la consagración, Ujú. concéntrense en las palabras, concéntrense en la fila de la comunión, no vayan platicando y volteando y saludando, sino vayan con una mirada clara de lo que van a hacer. Sacramentalmente, nosotros nos comemos a Cristo en la Eucaristía, lo bebemos en su sangre, y sacramentalmente va transformando nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros criterios, nuestras decisiones, nuestra persona toda. Y esto, pues, es una cosa muy benéfica y que nos da la espiritualidad. Les agradecemos mucho que nos miren, mucho que nos compartan, mucho, les agradecemos mucho los comentarios, mucho los deditos alzados en el like, porque nos ayudan a que más personas vean esta reflexión. Si les sirve, compartan. Hasta la vista. Hasta luego.